todos y bienvenidos a la Semana Digital de Fosfea. Soy Margot y soy responsable técnica y marketing a Fosfea y yo seré el animador de esta sesión. Hoy estamos encantados de presentar un tema crucial en la producción animal, problemas de estrés por calor, estrategias nutricionales en monogástricos. Esta serie de webinars aborda desafíos clave en la ganadería, como en la acuicultura, avicultura, porcicultura y rumiantes. En esta sesión examinaremos los efectos del estrés térmico en la fisiología y el rendimiento de los animales y discutiremos estrategias nutricionales para gestionarlo en la producción de porcinos y aves. Nuestro ponente invitado, el Dr. Roger Davin, consultor senior y jefe de producto en Shotters Feeds Research, compartirá su experiencia sobre este tema durante 30 minutos. Se unió a SFR como investigador en nutrición de monogástricos en 2017. Pasó a consultoría en avicultura en 2019 y ahora asesora a empresas en los Países Bajos, Europa y Asia. Después de esto, nuestra jefe de producto para avicultura, Jezabel Gutiérrez Valeros, discutirá las soluciones de Fosfea durante 15 minutos. Concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos, donde pueden hacerle cualquier pregunta a Jezabel y Roger. Para acceder al chat necesitan hacer clic en este icono. Y gracias por estar aquí y esperamos que encuentren esta sesión tanto informativa como interesante. Roger, puedes comenzar. Perfecto, muchas gracias Margot y buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Roger Davin, soy originario de España, de Barcelona, y como Margot bien ha dicho, llevo ya unos años en Holanda. La presentación de hoy va sobre soluciones nutricionales enfocado más a aves en situaciones de estrés por calor. Pero antes quería un poco dar 4 pinceladas sobre el instituto donde estoy trabajando, que se llama Shotters Feeds Research. Como veis aquí en Holanda, en los Países Bajos, estamos en Lelystad, a unos 60 kilómetros de Ámsterdam, y Shotters Feeds Research, o SFR, es un instituto de investigación independiente. Nos dedicamos a la investigación, pero también a la consultoría en rumiantes, porcino y avicultura. Y aquí podéis ver nuestras instalaciones, ¿no? Hacemos investigación para empresas de aditivos, de ingredientes, pero también para nuestros clientes de productores de piensos. Y como veis, tenemos instalaciones para bovino, lechero, para porcino, el ciclo completo, y también para avicultura, enfocados más en pollos de carne y ponedoras. Nuestras dos misiones es dar oportunidades de investigación y innovación siempre en nuestras instalaciones y trasladar toda esta información científica a aplicaciones prácticas para empresas productoras de piensos, dando consultoría y también training. Es una institución que lleva más de 90 años establecida en Holanda. Al principio muchas cooperativas holandesas pues usaban Shotters para evaluar materias primas que llegaban a Rotterdam, para evaluar la calidad de ingredientes, pero desde 2004 vendemos esta información, este paquete de información conjunto con la investigación que damos afuera de Holanda, pues sobre todo en Europa, Asia, también en el continente americano tenemos algún cliente, y todo se basa en nuestro sistema de evaluación de ingredientes que tenemos establecido. Pues bien, voy a empezar ya en la parte más en sí de la presentación.
hablando del estrés por calor, como introducción me gustaría dar 4 pinceladas esquemáticas en este sentido, empezando por el estrés por calor en sí, que nos estará provocando en los animales el leaky gut, ¿no? El intestino permeable en los animales, con lo cual hay una activación, ¿no?, del sistema inmune. Cuando hay una activación del sistema inmune, incrementa los requerimientos de algunos nutrientes. Sabemos que la activación del sistema inmune es muy costoso para el animal, con lo cual se va a reducir la producción de estos animales, tanto en ganancia de peso, producción de huevo, etc. Pero también sabemos un poco que el estrés por calor va a reducir el consumo de pienso en mayor o menor medida. Y esto es un conflicto directo con el incremento de requerimientos nutricionales producido por esta activación del sistema inmune, ¿no? Entonces tenemos que entender que el animal tiene que balancear un poco o redirigir parte de los nutrientes con la reducción del consumo, ¿no? Y ahí tenemos que pensar también un poco qué estrategias nutricionales tendríamos que implementar en esta situación. Entonces, como decía, el estrés por calor reduce el consumo de pienso, porque el animal sabe que la digestión también produce calor. Y por otro lado, también sabemos que el estrés por calor va a producir vasoconstricción a nivel intestinal, con lo cual va a reducir la digestión de nutrientes. Entonces, como consecuencia final, lo que decía, el estrés por calor nos va a reducir la producción de la ganancia de peso o producción de huevos, también porque estos procesos fisiológicos producen calor. Y entonces el animal tratará de reducir o minimizar estas pérdidas por calor. Además, hemos dicho que la activación del sistema inmune nos va a incrementar el requerimiento de algunos nutrientes claves, y hasta cierto punto, cuando el estrés por calor es muy intenso, el animal se sitúa en esta estrategia de supervivencia. Entonces, aún va a reducir más la ganancia de peso, la producción de huevos, por ejemplo. Y cuando hablamos de estrés por calor, normalmente siempre estamos pensando en temperatura, ¿no? El efecto de la temperatura que está aquí en esta columna, ¿no?, expresado en esta columna de la tabla, pero también es muy importante tener en cuenta la humedad, y esto va a depender, ¿no?, en qué zona geográfica en España, en Latinoamérica estamos ubicados. Porque veis aquí en los distintos colores, ¿no?, las distintas zonas, lo que le llama aquí Heat Index, índice de calor. En verde es la zona confortable, en amarillo la zona alerta, en naranja zona peligrosa y la roja situación de emergencia. Y entonces vemos que para una determinada temperatura el color nos va a cambiar dependiendo de la humedad, ¿no? Este cuadro es más para ponedoras de Highline, pero vemos que para una determinada temperatura también el índice de calor nos va a cambiar según la humedad. Y esto es también algo muy importante tener en cuenta. Entonces, ¿cómo poder disminuir los efectos negativos del estrés por calor? Pues hay varias estrategias, empezando por las estrategias nutricionales, más de alimentación o de manejo. Y hoy, claro, yo como nutricionista me voy a enfocar más a las estrategias nutricionales. Podríamos hablar del nivel de energía y las fuentes de energía, el nivel de proteína y uso de aminoácidos o perfil de aminoácidos, el balance electrolítico, el uso de vitaminas, la calidad del agua, el uso de aditivos o ingredientes como la betaína o antioxidantes. En 30 minutos no me da para hablar de todas estas estrategias,
pero sí que me voy a enfocar en las tres que considero más relevantes, que serían la energía, la proteína y el balance electrolítico. Pues si empezamos con la primera, en el que sería la energía, ahí doy ya claramente un consejo, siempre relativo al nivel de donde estáis ubicados, pero en general la recomendación es incrementar el nivel de energía alrededor de un 5% cuando la temperatura ambiente sobrepasa estos 27 grados. Esto es la estrategia número 1. En cuanto a la energía, la estrategia número 2 sería de maximizar el uso de grasas como fuente energética en vez de o sustituyendo parte de los carbohidratos o la proteína. El motivo, ¿no? El background un poco para entender esto es que sabemos que el requerimiento de energía puede disminuir si nos encontramos en un intervalo de temperaturas entre 21 y 27, dependiendo seguro por la edad. El punto es que hay cierto intervalo de temperaturas en que el requerimiento de energía para mantenimiento es más bajo porque el animal no tiene que producir por calor debido a las bajas temperaturas, ni tiene que incrementar el requerimiento de energía cuando la temperatura está por encima a un cierto límite y el animal tiene que empezar a perder calor mediante el alateo o para respirar o el panteo. Entonces, lo que esto conlleva cuando estás en una situación de temperaturas y humedades altas, lo que es interesante es concentrar la dieta, ¿no? Incrementando el nivel de energía, el nivel de aminoácidos, para conseguir que el consumo de nutrientes diarios se mantenga parecido a una situación termoneutral. También sabemos que, claro, si incrementas demasiado la energía, también esto te puede llevar a un consumo más bajo. Entonces tienes que incrementar la energía hasta cierto punto donde puedas ver otra disminución del consumo de pienso, pero también sabemos que cuando hay un nivel muy alto en energía, esto puede reducir la digestibilidad de la grasa. Y esto sobre todo en situaciones que usemos grasas poco digestibles, tipo grasas más saturadas como podría ser el aceite de palma. Entonces, en situaciones de estrés por calor se recomendaría utilizar fuentes de grasa altamente digestibles. Por otro lado, en práctica hemos visto que en los últimos años los broilers parece que reaccionan o responden menos al nivel de energía en cuanto al consumo. Y otra práctica que podría ser interesante sería reducir la energía manteniendo siempre los niveles de aminoácidos. Y esto, en una situación de estrés poco severa, podría de algún modo promover un consumo. El segundo consejo que mencionaba era el uso de grasas como fuente de energía en vez de la proteína, en primer lugar, y en segundo lugar también en el uso de carbohidratos o almidón. Y el motivo es que las grasas producen menos incremento térmico comparado con los carbohidratos y sobre todo con las proteínas. Es decir, la metabolización de las grasas produce el incremento térmico más bajo comparado con carbohidratos y proteína. Y esto es exactamente el incremento térmico es exactamente el factor que consideramos cuando pasamos a trabajar en energía metabolizable a energía neta. De ahí también el interés, ¿no? Y hemos visto recientemente artículos de Australia, de Tailandia,
ya promoviendo el sistema de energía neta en avicultura, ¿no? En Schotos también estamos estudiando este paso, que es sobre todo relevante en situaciones de estrés térmico, pero también en situaciones de dietas bajas en proteína. Entonces, como decía, maximizar el uso de grasas y aceites, pero claro, también siempre hay un pero, ¿no? Cuando vas demasiado alto en niveles de grasa, esto puede afectar negativamente a la calidad del pellet, entonces tendríamos que usar otras herramientas para poder conseguir estos niveles de inclusión. Y también decía, tendríais que usar grasas altamente digestibles y a, a menudo son grasas con un contenido de ácidos grasos insaturados altos. Y estas grasas sabemos que son susceptibles a la oxidación, ¿no? Por otro lado, sobre todo en dietas para ponedoras que están ofrecidas en forma de harina, la grasa nos puede afectar positivamente haciendo, haciendo un buen binding, ¿no? Dando una buena estructura, es decir, que disminuye la cantidad de partículas de tamaño fino. Pasando ya al segundo nutriente más relevante en cuanto al estrés por calor, lo que recomendaría es reducir el nivel de proteína bruta. Supongo que cada vez hay menos nutricionistas utilizando un mínimo de proteína bruta en la formulación, pero en general, y también dependiendo del nivel de referencia que estéis usando, siempre recomendaría tratar de bajar la proteína a través de este mínimo en proteína bruta que quizás aún estáis poniendo o tratando de reducir algún parámetro que nos está manteniendo la proteína un poco por encima de lo que las aves necesitan, ¿no? Y esto lo podemos hacer, obviamente, maximizando el uso de aminoácidos sintéticos. El motivo es un poco lo que he contado anteriormente, ¿no? Que las proteínas tienen relativamente el incremento térmico más alto y sobre todo si hay un exceso en estas proteínas y estas van a ser usadas como fuente energética. El proceso fisiológico es muy poco eficiente, por eso nos producen este incremento térmico fisiológico que comentaba anteriormente. Otro motivo es que cuando usamos estas proteínas como fuente energética, el animal también tiene que excretar el nitrógeno que está en exceso y esto tiene un coste energético, un coste fisiológico para los animales. Otra pregunta que nos podríamos estar planteando es si en situaciones de estrés por calor hay un perfil de aminoácidos que sea sea distinto al que estamos usando de forma rutinaria. Yo daría consejo de enfocarnos en dos aminoácidos. Uno es la arginina y el otro es la treonina. Sabemos que la arginina o lo que sería la ratio entre arginina y lisina es de interés porque la arginina nos puede estar ayudando a la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Y el otro aminoácido de interés, la treonina, o su ratio, puede ser interés en situaciones en que hay un daño en el intestino, ¿no? Lo que decíamos del intestino permeable, el leaky gut. Sabemos que la treonina nos puede estar ayudando en situaciones de estrés por calor o también cuando hay una situación sanitaria crítica. Y quiero dar un ejemplo de la treonina en una prueba que hicimos en Schotters, en SFR, donde teníamos los pollos ubicados en 4 tratamientos distintos con un challenge, con un reto de enteritis necrótica
en los tratamientos 3 y 4 o sin en el tratamiento 1 y 2. Y entonces veis aquí en esta tabla las dos ratios de treonina-lisina que se probaron o que se testaron. Uno sería el punto 63 y el otro al punto 67. Y si vemos aquí solamente los resultados de crecimiento de día 9 a día 37, vemos que niveles altos de treonina no modificaron el crecimiento de los pollos. Cuando estos fueron infectados experimentalmente con enteritis necrótica, vemos que la ganancia media diaria bajó, sobre todo cuando el nivel de treonina fue bajo. Cuando dimos un nivel de treonina más elevado, los animales compensaron o recuperaron parte del peso perdido, aunque no completamente, ¿no? El punto es, o la conclusión es que en situaciones donde hay un daño intestinal, sea por enteritis necrótica, sea por estrés por calor o ambos, un nivel extra de treonina parece recomendable. En otra prueba llevada a cabo por una compañera de Schotors, publicado también en la literatura. En este caso se usaron pollos 308. Entonces se hizo un estrés por calor a partir de los 17 días de edad, dando pienso y agua ad libitum. Entonces los pollos se dividieron en dos grupos, unos sometidos a un estrés por calor durante 4 días, 8 horas a 40 grados por día, y otros animales control a 25 grados. Y estos animales se dividieron en dos grupos, unos recibieron una dieta control y otros con un producto que contenía ácidos grasos de cadena media, ácidos orgánicos o polifenoles. Y en este caso se enfocaron más a medidas a nivel intestinal, midieron el daño a los virus de los intestinos y vieron tanto en duodenum y en yeyuno que los animales sometidos en estrés por calor con una dieta estándar tuvieron un daño mucho más alto que los animales sin estrés por calor. Y por otro lado vieron que los animales sometidos a un estrés por calor con el producto aditivo pues lograron bajar el daño a nivel intestinal. Entonces sí que hay productos que que nos pueden ayudar. Para acabar, en la tercera estrategia nutricional que propondría revisar sería el balance electrolítico. Y el consejo aquí sería de incrementar el nivel de balance electrolítico alrededor de 220-250 miliequivalentes por kilo. Y esto se puede hacer, como bien sabéis, gracias a añadir extra sal o cloruro potásico o bicarbonato para dar extra electrolitos, incrementar el nivel o el valor del DEB. El motivo, la justificación es fácil de explicar, ¿no? Cuando hay estrés por calor, los animales empiezan a pantear, empiezan a incrementar la ratio respiratoria, con lo que la pérdida de dióxido de carbono se incrementan y esto conduce a una alcalosis respiratoria que incrementa el pH de la sangre y esto incrementa la excreción de bicarbonato en los riñones. Pero este bicarbonato no se excreta solo, sino siempre junto a un catión de sodio o de potasio. Además, si tenemos el intestino permeable, que decíamos, hay una pérdida aún mayor de agua, de bicarbonato, sodio y de potasio. Entonces, suplementar electrolitos es del todo lógico.
Y en estas siguientes diapositivas les quiero presentar los resultados de unos estudios hechos en Pakistán, donde se testaron en una primera prueba varias fuentes de sodio, sodio bicarbonato, carbonato sódico y sulfato de sodio en pollos Hubbard con estrés por calor. Y podéis ver aquí los 4 tratamientos. En el control, el nivel de DEB era más bajo, de 186-174, y añadiendo extra sodio de estas 3 distintas fuentes de sodio, incrementó también el DEB a 250 miliequivalentes por kilo en las 2 fases, starter y finisher. El nivel de potasio y cloruro no se modificaron. Pues bien, en esta prueba lo que se vio es que los animales en estrés por calor con 250 miliequivalentes independientemente de la fuente de sodio vieron una mejoría de la ganancia de peso, del consumo de pienso y también de la eficiencia, ¿no? De la conversión. Y no hubo diferencia entre las 3 fuentes de sodio. Sí que hubo algunas diferencias en la ratio de agua y pienso. Y esto puede ser importante para vosotros en caso de que tengáis problemas de pododermatitis o de camas húmedas. Porque podéis ver aquí que con el sulfato sódico la ratio fue más baja que, por ejemplo, en el bicarbonato de sodio. Entonces, esto también a nivel práctico puede ser importante de tener en cuenta. En una segunda prueba, en Pakistán, lo que hicieron fue testar 3 fuentes de potasio. Tenemos el bicarbonato potásico, el carbonato potásico y el sulfato potásico. Hicieron un diseño parecido a la prueba anterior, pues incrementaron aquí el nivel de DEB a 250 añadiendo extra potasio, ¿no? De 0,71, 0,67 a 0,97 para conseguir estos 250 miliequivalentes. Y en este caso, en esta segunda prueba, vieron que un nivel más alto de DEB no era por sí siempre mejor al control en cuanto a la ganancia de peso. Parece que la fuente más interesante en este caso fue el bicarbonato potásico, que sí que consiguió una mejor ganancia, un mejor consumo y incluso una mejor eficiencia, una mejor conversión, perdón. Las otras 2 fuentes a nivel de conversión estuvieron entre el control y el bicarbonato potásico, pero en cuanto a ganancia de peso fue parecida al control. Y otra vez, si tenemos en cuenta la ratio de agua y pienso, sí que vemos que el bicarbonato otra vez nos está incrementando la ratio agua y pienso. Y esto es otra vez importante a nivel práctico en caso que haya problemas de camas húmedas y de pododermatitis. Entonces, con un poco de conclusión de esta parte, vemos que incrementando los electrolitos, el sodio y el potasio nos puede reducir los efectos negativos del estrés por calor, ya que nos está incrementando el consumo de agua y de pienso, y parece que el sodio es más efectivo que el potasio. El bicarbonato sódico parece el producto más efectivo porque nos reduce también las pérdidas de CO2, pero también se tiene que tener en cuenta lo que decíamos la ratio agua-pienso y también los costes. Entonces, la recomendación práctica es esto de suplementar con cloruro, con sal, con cloruro potásico, bicarbonato sódico o sulfato sódico, ya sea a nivel de pienso, pero también se puede considerar
si el estrés por calor es en un punto crítico, suplementar el agua. Como conclusión entonces de la presentación, ¿no? Hemos hablado de los niveles de energía, que tendríamos que incrementarlos alrededor de un 5%, de concentrar la dieta cuando la temperatura esté elevada y favorecer el uso de grasas como fuente energética en vez de usar carbohidratos y sin lugar a dudas la proteína, ¿no? Que se tiene que reducir lo máximo posible y favoreciendo el uso de aminoácidos sintéticos, siempre balanceados y también teniendo en cuenta algunos aminoácidos que hemos mencionado, ¿no? La arginina, la treonina, que nos pueden también estar ayudando en estas situaciones de estrés por calor. Y por último, incrementar el balance electrolítico a 250 o incluso menos, 225, dependiendo del nivel donde estéis ubicados con estas fuentes minerales que hemos mencionado. Podría también hablar de otros aditivos, ¿no? Como dar vitamina C en agua o en pienso. También tener en cuenta la calidad del agua, que sea fresca y fría a poder ser. Y bueno, en otra ocasión espero poder tener más tiempo de hablar de otras estrategias, pero creo que en la siguiente presentación, Fanjet Sabel, ella nos va a decir algo sobre los productos antioxidantes. Es todo por mi parte, espero que os haya parecido interesante esta presentación. Si tenéis cualquier duda, podéis escribir vuestra pregunta en el chat y si no, siempre podéis escribirme un email a esta dirección. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Roger, por su presentación que estaba muy interesante. Si tienen preguntas por esta sesión, puede clicar en el Q&A en este Team Session. Y hoy vamos a tener la presentación de Jetsabel, el necesario estudio. Jetsabel. Gracias, Margot, y gracias, Roger, por esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Ok, bueno, muchas gracias primero a todos los participantes que han asistido a esta sesión de este webinar. Muchas gracias, Roger, por todas las informaciones y las estrategias nutricionales. Continuando con las presentaciones de hoy en día, si bien Roger mencionó sobre el balance electrolítico en monogástricos, y pues vamos a ver cómo Fosfea puede proponer algunos productos para ayudar a este balance electrolítico. Entonces, aquí tenemos dos productos que van a aportar sodio sin cloro para equilibrar estos niveles de electrolitos. El primero es fosfato monosódico, que va a aportar 23.5% de fósforo y 16% de sodio. El segundo producto es Neofos, que va a aportar 20% de fósforo, 20% de calcio y 5% de sodio. Cuando comparamos estos productos con su valor biológico relativo y tenemos también monocalcio, el fosfato monocálcico como referencia, tanto para aves y para cerdos, podemos ver de que monosódico es un fosfato altamente disponible. Y si lo comparamos con monocalcio, que también tiene 91% para aves y 92% para cerdos. Y luego, bueno, Neofos de 82% para aves y 94% para cerdos. Entonces, el fosfato monosódico es de alta digestibilidad del fósforo y Neofos es un fosfato que va a tener tres nutrientes en un solo producto, lo que nos va a permitir un ahorro de espacio en la fórmula y tal vez una mejor incorporación de otros nutrientes ricos en sodio, permitiéndonos así tener una
un balance electrolítico alto sin el aporte de cloro. Cuando vemos en la figura de abajo, podemos ver el balance, el equilibrio electrolítico de diferentes fosfatos de sal y de MSP o de monosódico y neofos. Aquí podemos ver que MSP tiene un alto equilibrio electrolítico con 6.900, seguido por neofos de 2.200 y luego seguido por los otros productos. Pero si bien el balance electrolítico es una estrategia nutricional a tener en cuenta, también hay otros tipos de aditivos que nos pueden ayudar en los casos de estrés por calor. Y Fosfea también propone uno de ellos, que es un prebiótico antioxidante, llamado Calcigrow. Calcigrow se incorpora on top adicional 1 kilo por tonelada y está a base de extracto cítrico y alga marina calcificada. Es 100% natural y nos va a brindar dos efectos. El primero es prebiótico, un oligosacárido péptico o POS, por sus siglas en inglés, que nos va a ayudar a mantener la salud intestinal, que vamos a tener una mejor absorción de nutrientes como el calcio y una mejor disposición de calcio en huesos y cáscara de huevo. Luego tenemos el efecto antioxidante gracias a los polifenoles del producto, lo que va a limitar el efecto del estrés, como la contaminación bacteriana, el estrés térmico o el envejecimiento en las aves. Y para ver un poco más de cerca este efecto prebiótico, podemos ver de que este prebiótico va a ser agregado adicionalmente en la dieta, que va a estimular la población microbiana benéfica, porque va a haber una fermentación de este prebiótico en ácidos grasos de cadenas cortas, como el butirato. Y el butirato se conoce que tiene efectos benéficos en la salud intestinal, que sirve también como energía para estas células epiteliales, ayudando entonces a promover la proliferación de células epiteliales y vamos a optimizar así la absorción de nutrientes como el calcio, por ejemplo. Gracias a este mecanismo de acción, vamos a tener también una limitación de la adhesión de patógenos. En la derecha pueden ver también que la fermentación de estos prebióticos por esta población microbiana como Lactobacillus, por ejemplo, va a disminuir el pH en el intestino, lo que va a favorecer a la absorción de calcio, que va a servir para los huesos y para la cáscara del huevo. Entonces, Calcigrow contiene naturalmente estos oligosacáridos pépticos y va a funcionar como un prebiótico altamente eficiente. Pero también mencioné que tenía un efecto antioxidante. ¿Y qué pasa cuando tenemos este problema de estrés por calor? Es que vamos a estar en lo que llamamos el estrés oxidativo, que vamos a tener una producción mayor de radicales libres y las defensas contra los radicales libres, es decir, estos antioxidantes endógenos, no van a ser tan eficientes, lo que va a ocasionar que tengamos una disminución de los rendimientos zootécnicos, como por ejemplo una disminución en la tasa de puesta, en la producción de huevos y el deterioro de la calidad de los huevos. Es por ello que es importante agregar antioxidantes en la dieta, antioxidantes exógenos. ¿Por qué? Porque el antioxidante va a neutralizar los radicales libres, dando un electrón a su átomo. Calcigrow proporciona estos polifenoles que nos van a dar ese efecto antioxidante, aumentando la cantidad de antioxidantes almacenados en la célula. Pero este discurso fue probado y validado en diferentes ensayos experimentales hechos por Fosfea. Aquí, por ejemplo, hemos medido la actividad antioxidante. Este ensayo se hizo en Francia en el 2019 junto a Zootest y se utilizó Ross Island, gallinas ponedoras comerciales, de 68 a 79 semanas, es decir, durante 10 semanas. Se agregó Calcigrow como lo recomendamos, 1 kilo por tonelada, y se vieron parámetros como la reserva antioxidante, donde se hicieron muestras de sangre en las semanas 74 y 78.
Aquí tenemos los resultados de este test y vamos a ver primero esta parte de aquí, la parte en amarillo, que nos explica el test que realizamos. El test se llama RECEDA y va a medir la eficacia de las defensas de antirradicales libres circulantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues se van a agregar 3 enzimas para liberar 3 tipos de reserva. Y aquí podemos ver los 3 tipos de enzima: la glucosidasa, la sulfatasa y la glucuronidasa, para la reserva 1, la reserva 2 y la reserva 3 respectivamente. Lo que vamos a ver como parámetro es el tiempo medio de hemólisis, es decir, el tiempo que se necesita para hemolizar por oxidación el 50% de la muestra. Cuanto más alto es este tiempo, significa que hay mejor reserva de antioxidantes y mejor defensa de antioxidantes porque se va a hacer más lenta la oxidación. Ahora vamos a los resultados de aquí a la izquierda y podemos ver, como lo mencioné, hicimos la muestra en 2 semanas, la semana 74 y la semana 78. En amarillo clarito podemos ver lo que es el control y en amarillo más oscurito podemos ver lo que es calcigró. Y vamos a ver la diferencia en este tiempo medio de hemólisis para las 3 reservas que medimos con estas enzimas. Y podemos ver un mayor tiempo para hemolizar el 50% de la muestra. Es decir, que tenemos una mejor resistencia a la oxidación y que hemos proporcionado esta cantidad de antioxidantes que se han almacenado en las células. Pero también hemos hecho otros ensayos in vivo para ver el efecto de calcigró en estrés térmico. Y este se hizo en India en el 2022, donde tuvimos 2 grupos, el grupo control y el grupo tratamiento con calcigró. El uso de calcigró siguió siendo 1 kilo por tonelada. Se usó White Bovans 300, también huevos comerciales, de 61 a 80 semanas, es decir, durante 20 semanas. Los parámetros que se vieron fueron parámetros de rendimiento, como la producción de huevos, los huevos de descarte, la calidad de huevo a las semanas 61, 71 y 80. Si bien empezamos con una temperatura de 25% y una humedad de 70%, durante las 20 semanas se logró alcanzar hasta unos 38, 40 grados o hasta 90% de humedad. Es decir, estuvimos realmente en un estrés térmico crónico. Cuando vemos los resultados, aquí tenemos la tasa de puesta. Entonces estuvimos en casi las últimas semanas de producción de las gallinas y bueno, tuvimos esta disminución de producción, pero podemos ver que hay una diferencia entre ambos grupos. Cuando vemos aquí en el gráfico del promedio, vamos a ver que con calcigró tuvimos un 2% más en la tasa de puesta. Es decir, que mantuvimos la tasa de puesta en condiciones de estrés térmico, garantizando una buena salud en las aves. Y si vemos la calidad de los huevos, midimos la fuerza de la cáscara y el espesor de la cáscara. Igualmente, durante las 3 veces que se midieron, en las semanas 71 y 80, tuvimos una mejor respuesta con calcigró, mismo con estrés por calor. Porque nos permite, gracias a su efecto prebiótico y antioxidante, lograr tener estos efectos en el rendimiento, permitiendo, ¿no?, tener una mejor calidad en la cáscara del huevo. Calcigró es un producto que se usa tanto para aves como para cerdos. Es un producto 100% natural que tiene 2 soluciones en una solución: los oligosacáridos pécticos o POS y polifenoles. En tema de aves, para temas de estrés por calor, nuestra recomendación es utilizar calcigró 2 semanas antes de la ola de calor, 1 kilo por tonelada durante 10 semanas. Y en caso de cerdos, para la gestión de la microbiota y para reducir el estrés oxidativo, vamos a tener también la misma recomendación. Entonces, para finalizar, Fosfea propone diferentes soluciones para ayudarlos a manejar el estrés por calor, como es el caso de calcigró, que lo acabamos de ver, que vamos a tener un efecto en la salud intestinal y en el estrés oxidativo, y fosfato monosódico y neofos, que nos va a ayudar nos va a dar un aporte de sodio sin cloro para equilibrar el balance electrolítico.
y la incorporación, bueno, es de acuerdo a la formulación de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Vamos a hacer las preguntas. Tenemos una primera pregunta por Roger sobre el agua. ¿Conoces un objetivo de pH o de conductividad del agua que permite de reducir el riesgo de estrés? Buena pregunta, buena pregunta. Y digo buena pregunta porque siempre como nutricionistas pensamos en eso, en la energía, en la proteína, en los aminoácidos, el fósforo, etcétera, pero nunca nos fijamos en el ingrediente que se consume, en el nutriente que se consume más, ¿no? En el agua. Y recuerdo hace un par de años en el ESPN, el ESPN en Rimini, no sé si ustedes atendieron, allí hubo una presentación de una profesora de Arkansas, una presentación para mí fue de las más interesantes, donde daba algunos valores donde teníamos que fijarnos, ¿no? En cuanto a la calidad del agua. Y ella misma decía que había un libro de los años 70 que se publicó, pero que no hay estudios, no, la gente no publica en temas de calidad del agua. Entonces yo también me defino un poco como un ignorante en temas del agua. Lo que comentaba durante mi presentación era la relevancia, ¿no? De poder dar agua fresca, ¿no? Esto parece muy tonto, muy lógico, pero a veces hay en las granjas, ¿no? Un depósito al lado de la granja que está al aire libre, a plena luz a pleno sol, y esta agua, claro, este agua estará a una temperatura muy, muy alta. Entonces, esto no nos va a perjudicar aún más, ¿no? Entonces, solo por el hecho de dar una temperatura más baja, yo creo que ya es relevante. En cuanto al pH conductividad, ahora mismo así de primeras no tengo unos valores en mente, pero puedo mirarlo y puedo repasar los apuntes de esta presentación del ESPN y, y lo podemos discutir, cómo no. Pero siento que no sé esta respuesta así de primeras. Muchas gracias, Roger, por su respuesta. Entonces, la agua no es el agua no es una criterio por todos, especialmente por nutricionistas, pero está muy bien que conoces una presentación sobre durante el SPN. Tenemos una otra pregunta por Roger. Buenos días y gracias por la presentación que viene de Brian. ¿Existe alguna recomendación de relaciones de electrolitos, aniones y cationes para mitigar los efectos del estrés por calor? Bien, gracias por la pregunta, Brian. Bueno, yo creo que he dado recomendaciones en cuanto al balance electrolítico, entendiendo que es la suma de sodio, potasio menos el cloro. Ah, y entonces lo que sí que no he presentado, y supongo que es por ahí donde va tu pregunta, son los valores, los mínimos máximos de cada uno de estos nutrientes, ¿no? Si miramos, por ejemplo, las recomendaciones de IBIGEN, nos dan unos márgenes de sodio que creo que son relevantes, que son correctas. Para mí dudaría un poco más con las recomendaciones que nos da de cloruro. Creo que el máximo que recomiendan es demasiado bajo. Creo que en general se podría flexibilizar un poco más y aumentar un poco más el nivel de cloro, lo que nos favorecería el uso de sal. Entonces, claro, en situaciones de estrés por calor, lo que te interesa es un poco reemplazar esta sal por el bicarbonato sódico, ¿no? En primer lugar o como primera solución por el programa de formulación. Ah, entonces,
claro, los niveles máximos de sodio, ¿no? O niveles sí, máximos de sal y bicarbonato, para mí también nos vienen condicionados por lo que decía de camas húmedas. Si estás en una zona con temperaturas altas pero con humedades relativas bajas, entonces creo que el nivel de sodio puede ser más elevado que si estás en zonas donde el problema de camas húmedas es un reto, ¿no? Y igual, pero quizás con un poco menos de importancia, es el nivel de potasio, ¿no? Y muchas veces esto también está relacionado, el nivel de potasio está relacionado con el nivel de harina de soja, ¿no? La harina de soja tiene un contenido en potasio muy alto. Normalmente yo recomendaría un máximo, también para controlar camas húmedas. Ah, pero también siguiendo un poco ligada con la recomendación de reducir lo máximo posible el nivel de proteína, yo creo que también podrías controlar el nivel de potasio. Y entonces, bueno, yo creo que en definitiva o en conclusión de mi respuesta sería, está bien de fijar un mínimo de DB para empujar en situaciones de estrés por calor, pero también es verdad que se tiene que controlar mínimos y máximos de sodio, de cloruro y de potasio. Muchas gracias, Roger. Hay una otra pregunta. ¿Debíamos hablar de DB o BACA, balance anion cation? Uy, en mi experiencia yo hablo solo del DEB, del balance entre sodio, cloruro y potasio. Anteriormente también habíamos trabajado en un nutriente que incorporaba, por ejemplo, el sulfuro. Hay compañeros más en la parte de rumiantes que consideran todos los aniones y todos los cationes, ¿no? El calcio, el magnesio, todos los minerales. En mi experiencia, nos faltan más pruebas quizás para poder diseñar o para poder concluir cuál es la relación entre el balance anión-catión con lo que sería humedad en camas o pododermatitis. Si tienes más información, Pedro, estaría encantado de evaluarla. Quizás también internamente puede hacer el ejercicio de tomar este nutriente que tenemos más enfocado para rumiantes y mirar a ver las pruebas que hemos hecho en pollos o en ponedoras, cuáles son los valores y si podemos trazar alguna correlación más clara. Pero buena sugerencia. Y pienso que puede adjuntar que agregar que la vaca es un parámetro que estamos utilizando por los rumiantes y donde va a tener en cuenta el azufre, por ejemplo, que no vamos a tener en cuenta en el DB por los monogástricos. No sé si hay otra pregunta. Tengo una pregunta por Jezabel. Ha mencionado los resultados de calcigro en el rendimiento y la capacidad de antioxidantes. ¿Hay algún resultado de efecto prebióticos en la salud intestinal? Sí, gracias Margot por la pregunta. Efectivamente, hemos validado nuestras hipótesis con diferentes ensayos. Los dos que mostré hoy son uno de los pocos, de los muchos que tenemos. Y el de prebiótico lo hemos hecho en Egipto, por ejemplo, donde hemos medido hemos visto la histología del duodenum del ayuno y hemos visto la altura del vilus y la profundidad de la cripta donde hemos tenido mejores resultados con Calcigro. Es un estudio que también hemos presentado en algunos congresos y que también podemos compartir con cualquiera que esté interesado sobre este tema, pero sí, hemos medido la parte de prebiótico también.
Muchas gracias, Isabel. Tengo una otra pregunta por ti. ¿Cuál es la diferencia del balance electrolítico usando bicarbonato de sodio? Sí, si bien cuando vemos este equilibrio electrolítico usando bicarbonato de sodio es alrededor de 11.800 mil equivalentes por kilo, a comparación de los que le mostré en la figura con los otros fosfatos, es alto, pero hay que tener en cuenta también el pH de este bicarbonato de sodio, que es alrededor de 7 y también tener en cuenta el pH también, por ejemplo, de las alternativas que Fosfea propone, que estamos alrededor de 4.5 y 5.5 tanto para MSP como para Neofos. Otro punto a tener en cuenta con el bicarbonato de sodio es que también tiene unos precios más variables. Entonces, bueno, al final es la decisión del nutricionista realmente cuál utilizar, pero hay que tener en cuenta estos puntos también. Muchas gracias, Isabel. No hay otra preguntas. Tengo una pregunta por Roger. Con las dietas bajas en proteína hoy en día, ¿es el DB un punto a tener en cuenta? ¿Y qué recomendaciones para lo que están reemplazando parte de la soya en la ración? Sí, buena pregunta, Margot. Como decía, al reducir la proteína, lo más común es ver una reducción en la cantidad de harina de soja. Entonces sabemos que si reducimos la harina de soja, el nivel de potasio en la dieta nos va a bajar. Como decía anteriormente, no tengo un valor mínimo para el potasio, pero sí para el DB. Entonces, en algunas dietas, sobre todo en dietas más de final de fase, ¿no? Del grower 2 o del acabado, ahí sí que podríamos llegar a estos niveles más bajos de DB, porque ya el nivel de soja ya de por sí es más bajo. Si reducimos aún más, pues llegamos a este mínimo. Y entonces ahí sí que más fácilmente nos va a entrar el bicarbonato sódico. Si el nivel de sodio es muy alto o vemos problemas de cama, podría sugerir como segunda opción utilizar el bicarbonato potásico, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que más o menos ya, recomendaría de hacer, de fijarnos en el mínimo de DB, importante, sí. Ok. No veo más preguntas. Así vamos a terminar la sesión. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, Isabel. Gracias a todos por la atención y tiene una buen fin de día. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.